comunicación que nos acompañan. Te voy a poner esto. Hace más de 5 años que las comunidades y organizaciones ambientalistas celebramos una conquista social después de más de 10 años de lucha. Por este punto. Luis González es defensor ambiental, posee una maestría en ciencias políticas, actualmente es director de incidencias de la Asociación Unidad Ecológica Salvadoreña y referente de la Mesa Nacional frente a la minería metálica en El Salvador. Gracias, Miriam. Buenos días, compañeros, compañeras. Es un gusto estar acá y poder compartir en este foro un tema tan importante como la necesidad de mantener la prohibición de la minería metálica y operativizarla. Mi presentación va a ser breve, un poco es como dar algunas luces de cómo estamos con el tema de minería y la importancia de darle vida a un reglamento que ayude a mantener esta prohibición. Primeramente decir de que en El Salvador tenemos o es parte El Salvador de la zona norte de lo que es la cadena de oro en Centroamérica, es decir, sí hay oro, pero independientemente que haya oro, y esto es importante y creo que tenemos que tener como esa claridad de que vale mucho más el agua que el oro. Y a pesar de que hay mucho oro en el país, nos conviene tenerlo ahí, enterrado. Y está en la misma zona de la cuenca del río Lempa, que es de vital importancia para el país. Y a pesar de que a nivel internacional, en toda la geopolítica, el precio del oro ha seguido aumentando de precio, para nosotros, el que se quiera venir a explotar el oro en el país implicaría la muerte. ¿Por qué? Porque impacta nuestra agua, nuestro suelo, nuestra biodiversidad, la salud de nuestra población. Y por eso que fue un logro histórico hace 5 años que se prohibiera la minería. Ahora bien, en eso sabemos de que como hay oro en el país, a pesar de que hay una prohibición, siempre va a haber presión de sectores, de empresas nacionales y transnacionales de querer sacar el oro del suelo. Por eso es importante que se pueda generar marcos jurídicos, organización territorial para mantener la prohibición de la minería por todos los impactos que hemos comentado.
La siguiente, por favor. Obviamente lo que como mesa frente a la minería buscamos es que El Salvador no se convierta en esto, sea un hoyo en el suelo, un territorio donde después de explotar el oro no quede nada, no quede en ríos, no quede en montañas, no quede en bosques, no quede un lugar adecuado para poder habitar. Obviamente la lucha es por la vida, y en ese sentido la vida está en completa oposición al desarrollo de la minería metálica por las condiciones ambientales del país. La siguiente. Entonces, en nuestra ley de prohibición, aprobada en el 2017, habían algunos elementos que quedaron como pendientes, quedaron para ser operativizados. Si bien la ley, y lo hemos planteado este día en la conferencia de prensa, se plantea la prohibición de todos los tipos de proyectos que estaban en fase de exploración y explotación, es decir, no hay proyectos vigentes de minería metálica en El Salvador, sí la ley planteaba algunas cosas a seguir desarrollando. En el artículo 6 plantea que el Ministerio de Economía procederá al cierre técnico de la minería metálica. Entonces, ahí primero se tenía que determinar los pasivos mineros y los mecanismos adecuados para su cierre. Entonces, determinar, por ejemplo, si hay drenaje ácido de minas, dónde estaban esas empresas que funcionaron en algún momento. Sabemos de que el Ministerio de Economía hizo un estudio en el cual determinó, al menos en la zona oriental, 15 pasivos mineros. Pero después de eso, ¿qué más se hizo? No es público, no se sabe o no se ha hecho nada. Entonces, bueno, ya vamos a pasar a la propuesta de reglamento, cómo resolver esto, pero sin duda, ahí hay un elemento que tiene que resolverse. Esa minería que está ahí, que funcionó en el pasado, que generó un daño, como partiendo de lo que está generando, ya sea drenaje ácido, ya sea contaminación por plomo, ya sea algún tipo de lixiviado, ¿cómo se resuelve? Y cómo técnicamente se determina qué acciones realizar para que deje de dañar. La siguiente. Gracias, Edgar. Otro aspecto es la remediación ambiental. También el artículo 6 de la Ley de Prohibición nos plantea que el Ministerio de Economía debe coordinar con el Ministerio de Medio Ambiente la remediación ambiental de los daños causados por las minerías en regiones afectadas para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano. ¿A qué refiere entonces esto? Si la minería en el pasado generó contaminación en el agua de un río y la población de un lugar se abastece de esta agua, entonces ¿cómo le llevamos agua potable? O si lo que generó la minería fue contaminación de metales pesados en el suelo de un territorio donde se cultiva, ¿cómo descontaminamos ese suelo? Obviamente en esto hay que decir de que no son procesos que sean baratos, son procesos costosos. Y hablamos con algunos periodistas como por ejemplo en el caso del Sitio del Niño, que estaba contaminado por un metal pesado que es el plomo. Se había planteado que para descontaminar de plomo Sitio del Niño se necesitaba un presupuesto de $3,000 millones, algo que es la mitad del presupuesto general de la nación de un año. Entonces, algo que probablemente no se va a hacer de un solo, ¿de acuerdo? Pero debe plantearse un proceso de cómo se va a iniciar y cómo se va a avanzar en esta remediación ambiental. Por ejemplo, en el caso que todavía está abierto, que es la minería en San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, si ahí estamos planteando que hay drenaje ácido de minas, ¿cómo se resuelve el tema del agua? Pero si han pasado 5 años y no se ha resuelto, entonces hay que poner, creo que, más presión y más cartas en ese asunto. Por todo esto, por todo lo que implica. La siguiente, por favor, Ricardo. Por último, en estos aspectos pendientes está el tema de la minería artesanal. Esto se lo señala el artículo 2 de la ley. Y dice, bueno, la minería artesanal de pequeña escala para subsistencia familiar, artesanal y huiriceros, que es como se le conoce en el territorio, en esa zona, tendrá un plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley para reconvertirse en otra actividad productiva. Y para ello contar con el apoyo y el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado.
La ley fue aprobada el 29 de marzo del 2017, entró en vigencia a inicios de abril. Entonces, a abril del 2019 tenía que haberse generado condiciones económicas para esa reconversión de las personas que trabajaban en esa minería artesanal en San Sebastián, en la Unión. No se hizo. Y después de ese plazo han pasado 3 años más, que en nuestra lectura esa actividad está en ilegalidad. Obviamente ahí la justificación de estas personas que están ahí es de que no han recibido ese apoyo, asistencia técnica y financiera por parte del Estado, que es algo que debería de operativizarse. Y de nuevo señalamos que el reglamento actual o el reglamento vigente no lo hace. O sea, viene a repetir lo que dice la ley y no le da vida a qué hacer. Bueno, vamos a hacer un censo, vamos a hablar con la gente para ver las posibilidades. Probablemente alguna gente quiera reconvertirse al tema agrícola, otros a la ganadería, otros a la pesca. No lo dice el reglamento. Y eso es lo que queremos o tratamos de buscar resolver con esta propuesta. Y entonces, esta minería se ha seguido desarrollando de manera artesanal, generando contaminación en la zona. Obviamente, la contaminación es menor a si se hubiera realizado una minería industrial. Sin embargo, hay contaminación. Ahí hay un drenaje ácido que se sigue generando. Ahí se sigue haciendo lixiviación de manera artesanal, es decir, ocupando mercurio, se separa el oro de la roca triturada, afectando el ecosistema, pero también la salud de las personas que hacen eso. Y son esos aspectos que tenemos que trabajar y resolver. Otro aspecto que quiero mencionar, que no está en la ley o en el reglamento, pero es importante, es el tema de la minería transfronteriza. Y es que actualmente ya tenemos en vigencia una ley general de recursos hídricos que plantea en su artículo 33 que el Estado deberá negociar y suscribir tratados y convenios internacionales de cuencas de drenaje internacional o cuencas transfronterizas, siendo estos bilaterales o multilaterales con relación a cursos de agua internacional, que incluye sistemas de agua superficial y subterránea, que en virtud de su relación física constituye un conjunto unitario, cuyas partes se encuentran en estados distintos, bueno, etc. Esto nos habla de la cuenca del río Lempa, de la cuenca del río Paz, de la cuenca del río Bajorán, y el caso más sonado es la minería Cerro Blanco, que recientemente hizo una consulta pública donde valientemente la población de Asunción Mita dijo no a la minería, para beneficio de ellos y de toda la población en El Salvador. Sin embargo, sabemos de que hay más proyectos mineros transfronterizos, continúa la presión de la empresa minera para que se desarrolle la mina Cerro Blanco, y es ya una obligación de ley en El Salvador que el gobierno empiece a negociar un tratado para que en esta gestión de la cuenca pues no se afecte a ninguno de los estados. Algo que, a pesar de que esta ley se aprobó en diciembre del año pasado y entró en vigencia en julio de este año, no se ha avanzado. La siguiente, también el artículo 34 de la ley plantea la creación de un comité de gestión de cursos de agua internacional. Y se plantea de que se va a crear este comité para darle aplicabilidad a lo establecido en el artículo anterior y que va a estar conformado por la ASA, que es la Autoridad Salvadoreña del Agua, el Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Vivienda, Agricultura, Defensa, Desarrollo Local y Relaciones Exteriores. Y este comité va a hacer una reglamentación para su trabajo. No se sabe nada de la creación de ese comité, repito, a pesar de que la ley entró en vigencia en julio de este año y que tenemos una fuerte amenaza de minería transfronteriza del lado de Guatemala y varios proyectos en exploración también, tanto en Guatemala como en Honduras. Entonces también creo que son aspectos que tenemos que ponerle atención, lo estamos haciendo desde la mesa frente a la minería, pero son aspectos además de esta propuesta de reglamento para operativizar a nivel nacional, ponerle atención a la amenaza internacional. La siguiente. Y también hay que decirlo de que en El Salvador continúa vigente lo que es la minería no metálica, es decir, el tema de canteras, arena, piedra, que consideramos de que se debe de regular.
porque en muchas comunidades, en muchos sectores también causa impactos ambientales y que eso no se ha avanzado. Pero también ahí hay otra tarea pendiente también de las organizaciones, sectores y también del Estado de regular lo que es la minería no metálica para que cause el menor impacto posible. Y en esto hay que decirlo que nuestros vecinos de Guatemala, así como nosotros tenemos la amenaza de la minería metálica que pueda desarrollarse en la cuenca compartida, también ellos nos dicen cómo la minería no metálica que se desarrolla, por ejemplo, en Metapán, en Holcim, para sacar cal, para hacer cemento, les afecta a ellos. Y tenemos que ver cómo se regula. Bueno, nuestra lucha, nuestro trabajo es por evitar estos escenarios, que el país no se convierta en desiertos, en ese tipo de escenarios sin vida, y creo que es una lucha que debemos realizar todos y todas. Muchas gracias. Es urgente que el Estado actúe con prontitud o BINATEN. Abandono debe tener un proceso de cierre técnico adecuado. A cada caso, implementar acciones para la remediación ambiental en las comunidades donde las empresas mineras explotaron oro y plata en el pasado. Lo anterior ha sido difundido en diversas ocasiones desde el año 2017 a la fecha, sin que la problemática se resuelva de manera adecuada. La propuesta de la mesa frente a la minería metálica en El Salvador contempla 16 artículos, construidos a partir de información obtenida de estudios desarrollados por abogados con experticia en el derecho ambiental, específicamente sobre la problemática minera del país. Nuestra propuesta para un nuevo reglamento de la ley de prohibición de la minería metálica plantea los pasos a seguir para realizar los cierres técnicos de minas, los procesos de remediación ambiental y la reconversión económica, tal cual lo establece la ley de prohibición de la minería metálica en El Salvador, proponiendo algunos mecanismos de coordinación y participación ciudadana para resarcir los daños ocasionados en el pasado por las empresas mineras. Sin más preámbulos, invitamos al compañero Rodolfo Calles a presentar los contenidos de la propuesta para un nuevo reglamento de la ley de prohibición de la minería metálica. Rodolfo Calles es defensor ambiental, graduado en ciencias químicas, posee una maestría en desarrollo local y actualmente realiza estudios de una maestría en gestión hídrica. La palabra es tuya. Bueno, los apodos no le pongan atención. Igual que los compañeros y compañeras de la mesa, hemos venido trabajando este tema durante unos 15 años quizás, ¿verdad? David ya se le echó el pelo, ¿verdad? Después de estos 15 años en la lucha. A Vidalina le salieron canas también. Pero yo creo que lo importante en esto es que hay avances en este esfuerzo. Y obviamente esos avances son el resultado de esa lucha que se ha venido haciendo durante estos años. Lo importante ahora es ver cómo esas propuestas que la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica ha venido haciendo han dado fruto. Esperaríamos que también esta propuesta de reglamento, como bien lo dice la presentación, también dé los frutos esperados, ¿verdad? Esta propuesta de reglamento ha sido el trabajo del equipo de la mesa que ha venido desde años proponiendo esto. Un equipo más reducido le hemos dado forma a este documento y es lo que ahora vamos a compartir. Ya Luis adelantaba algunos elementos, unos componentes, pero
vamos a compartir un poco cómo queda esta propuesta. El nombre es Reglamento para la aplicación efectiva de la Ley de Prohibición de Minería Metálica, ¿verdad? Y obviamente con eso vamos a tecniquear de aquí en adelante a ver qué dicen los funcionarios de gobierno sobre esta propuesta. Lo siguiente. En primer lugar, hay que decir que la propuesta no es tan larga, como decía alguien por ahí, tiene 16 artículos, de los cuales lo hemos dividido como en creo que 8 capítulos, ¿verdad? Para un poco ir clasificando la información, y el capítulo 1 tiene que ver con cuál es el objetivo del reglamento, y básicamente pues aquí con este reglamento lo que nosotros decimos es que hay que desarrollar lo que la ley establece, la prohibición de la minería, pero también no solo prohibirla, sino también la parte de la reconversión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? El reglamento lo que plantea es, hay que, ¿verdad?, hacer efectiva la ley. La siguiente, Margarita. Entonces aquí, básicamente, donde comenzamos a ver la propuesta es que obviamente quisiéramos dejar planteado de que para que esto tenga alguna efectividad debe de quedar claro, ¿verdad?, quiénes son como los actores o los entes responsables de la aplicación tanto de la ley como del reglamento. Y entonces básicamente la ley establece que son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?, los que tienen la competencia para hacer efectiva esta ley y por ende también avanzar en la aprobación del reglamento, que es, hay que decirlo, que es una facultad pues del Ejecutivo. Ya los compañeros planteaban que hay un reglamento que fue aprobado un poco a la carrera, digamos, en aquel momento para cumplir un requisito de la ley, pero que ese reglamento no, a criterio de la mesa no llena las expectativas. Entonces, por lo tanto, se plantea que hay que hacer algunos aportes a eso y preferimos hacer una propuesta de un nuevo reglamento a no remendar el que ya estaba. Siguiente. Entonces, aquí lo que se plantea es que estos dos ministerios, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, como responsables, como entes garantes de la aplicación, ¿verdad?, en un primer momento el llamado es a que conformen una autoridad, ¿verdad?, competente para la implementación de la ley. Y entonces esa es como la primera novedad en esta propuesta, ¿verdad?, que el reglamento no tenía. Aquí alguien debe hacer efectiva, alguien debe de mover, ¿verdad?, esta ley, y entonces para eso estamos planteando que haya una autoridad, ¿verdad?, que se va a llamar así, autoridad, ¿verdad?, para la aplicación de la ley de minería. Siguiente. Entonces, esta autoridad, ¿verdad?, obviamente estará presidida por los dos entes rectores, que son los ministerios que ya planteamos, pero también estamos planteando de que deben haber representantes de las comunidades donde están los pasivos mineros. O sea, aquí empieza ya el tema de la participación ciudadana, donde la gente que ha sido afectada, la gente que ha sufrido los impactos, ya debe de comenzar a participar en estos procesos. Entonces, esa comisión debe tener representación de las comunidades donde existen pasivos mineros. De esos 15 proyectos o más que hay en la zona, debe de elegirse una representación para que en esta comisión, ¿verdad?, que va a ser una comisión estratégica, estén representados. También debe haber representación de las municipalidades. ¿Por qué? Porque las municipalidades son como los entes territoriales que dinamizan, ¿verdad?, las economías locales y todo lo que sucede en los municipios. Entonces planteamos que también las municipalidades deben de estar en esta estructura de conducción para la implementación. Y obviamente estamos planteando que deben haber 2 representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema ambiental. O sea, en la mesa frente a la minería, en otros espacios, ¿verdad?, hay organizaciones que han tenido experiencia trabajando con estos temas, ¿verdad?, y que de alguna manera pudiesen aportar significativamente en esta comisión. Entonces planteamos que esa debería ser como la estructura que debe tener, ¿verdad?, esta autoridad, ¿verdad?, competente para la aplicación de la ley de minería. Además decíamos que se debe de conformar un equipo multidisciplinario, ¿verdad?, que aparte de esa comisión, quien va a tomar las decisiones políticas, digamos, de cómo implementar, debe haber un equipo multidisciplinario de profesionales que den seguimiento a la parte técnica. O sea, una cosa es la parte política donde se decide y otra cosa es la parte técnica. Entonces la parte técnica debería estar conformada por profesionales que sepan de la materia. Y aquí estamos hablando de geólogos, hidrólogos, sociólogos, ambientalistas, abogados, etcétera. Entonces, todos esos deberían de formar parte de esta
equipo multidisciplinario, porque obviamente lo que ahí va a suceder no es una decisión que a criterio de los políticos debe de implementarse así, sino que debe tener criterio técnico para poder decir, miren, estamos sugiriendo esto, o estamos proponiendo esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces se ha escuchado ya ese equipo multidisciplinario donde cada quien, a través o a partir de su experiencia o de su expertise en cada carrera, puede aportar elementos importantes. Entonces, lo que se establece aquí, ¿verdad? Creo que ya estaban preguntando algunos periodistas por ahí, era que de conformidad al artículo anterior, ¿verdad? Entonces aquí en el país, ¿verdad?, ha quedado prohibida la autorización de cualquier etapa de lo que implica la explotación minera. Entonces, porque hay que decir que hay exploración, bueno, hay una serie de pasos, ¿verdad?, desde la exploración, la preparación de los proyectos, la implementación de la minería, etcétera. Entonces, todo eso a partir de la aprobación de la ley está prohibido. Entonces, obviamente lo que el reglamento está diciendo, mire, estamos remachando, ¿verdad?, de que esas actividades no se pueden seguir autorizando en el país porque la ley que fue aprobada en 2017, pues así lo establece, que la minería metálica está prohibida en todas sus partes y modalidades. Aquí viene ya otro de los aportes que estamos planteando, ¿verdad?, dentro del reglamento, y es que a las personas que se dedican a la minería, ¿verdad?, se les va a otorgar un plazo, ¿verdad?, para que de alguna manera pueda entrar en vigencia el reglamento y que estas familias, estas personas que se han dedicado por años a esta actividad, ya de alguna manera puedan ir como viendo cómo se van a ir reconvirtiendo a otra actividad productiva. Y aquí es donde de alguna manera nosotros estamos diciendo, mire, sí, hay que reconvertirse, pero hay que facilitarle a la gente las condiciones, porque una cosa es decirle, mire, usted ya no va a ser minero, que a algunos les iba bien, me imagino, otros no tanto, pero después de ser minero, decirle, mire, ya está prohibido y aquí ya no hay nada que hacer, y entonces ahora, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, a partir de eso, lo que nosotros hemos planteado es que, bueno, se les da un plazo para que empiecen a reconvertirse. La ley establece que eran 2 años, eso ya pasaron, y van 3 años más. Pero, aparte de eso, decirle, mire, sí tiene un plazo, pero aquí tiene las alternativas para que usted pueda empezar a funcionar. Y entonces aquí estamos planteando de que deben haber algunos créditos a través de la banca estatal, ¿verdad? Porque se supone que van a ser en condiciones diferentes a las comerciales, ¿verdad?, para que de alguna manera puedan convertirse en otro tipo convertirse a otro tipo de actividad económica. Entonces, eso también es parte de la propuesta, la siguiente. Y en ese sentido, ¿verdad?, es que hay que saber con quién se va a hacer esto. Entonces, allá decimos, mire, tiene plazo, se cierra, tiene alternativas, hay que empezar a construirlas, van a haber algunas modalidades flexibles para que usted se pueda convertir. Entonces, ¿qué significa esa reconversión? Entonces, aquí viene ya una propuesta también en el reglamento que dice, mire, debe haber un plan de reconversión productiva. Entonces, ese plan no va a salir de la manga de la camisa de ninguno de los políticos, sino que obviamente va a salir de la propuesta de quienes están siendo reconvertidos. Entonces, para eso lo importante que planteamos aquí es que esta autoridad, ¿verdad?, que va a implementar la ley de minería, en primer momento debe saber con quiénes está tratando, quiénes son los mineros, dónde están, cuántos son, cuántas familias tienen, etcétera, etcétera. Entonces, planteamos que debe haber un censo, ¿verdad?, así como bien hecho, ¿verdad?, para que de alguna manera se sepa, ¿verdad?, al detalle quiénes son. Y luego de eso, ¿verdad?, se deberá hacer un estudio, después de haber hecho el censo, se deberá hacer un estudio, ¿verdad?, que determine cuáles son los impactos que estas familias van a sufrir a partir del cierre técnico de las minas. Entonces, cuando ya sabemos cuántos son y vamos a ver qué impactos van a sufrir, entonces ya podemos conversar a trabajar en una propuesta. Es decir, bueno, a partir de esta realidad o de estos problemas que hay en la zona, entonces la propuesta de plan es el siguiente. Entonces, ese es como un poco el espíritu. Y entonces ese plan de reconversión productiva, ¿verdad?, las entidades contenidas en el artículo 2 de este reglamento, que ya son el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente, diseñarán y ejecutarán un plan de reconversión para personas trabajadoras de minería artesanal en un plazo no mayor a 4 años después de la entrada en vigencia. Entonces, desde elaborar el censo hasta tener el plan, ¿verdad?, pasarán 4 años, ¿verdad?, para que esto empiece a funcionar. Eso implica que, lo vamos a ver más adelante, pero hay que conseguir los recursos, hay que definir qué es lo que se va a hacer, los tiempos, etcétera.
para que se pueda esas familias reconvertir a otra actividad. Entonces, es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente y Economía, ¿verdad?, diseñar ese plan. Y luego de eso, los planes no funcionan solos, no son de gratis, no son así como con campañas de beneficencia, sino que hay que dedicarle recursos. Entonces aquí lo que estamos planteando es que el Ministerio de Medio Ambiente deberá de garantizar en los presupuestos de cada año, ¿verdad?, los recursos necesarios para que estos planes de reconversión productiva puedan hacerse efectivos, porque es lo que está pasando ahora. O sea, ahí está la ley, ahí está el reglamento, pero nadie responde por ello. Y si se definió algún dinero para la ejecución el cierre, nadie se está haciendo responsable. Entonces aquí lo que estamos planteando es, bueno, cómo ir buscando ese camino para que haya cierta responsabilidad en la ejecución de esto. Entonces, obviamente aquí entra ya otro actor, ¿verdad?, que es el Ministerio de Hacienda, que debe de garantizar en su presupuesto anual los fondos necesarios para que esto funcione. Luego, el capítulo 4, ¿verdad?, tiene que ver con los procedimientos pendientes y el cierre de las minas, ¿verdad? Y aquí debe de decirse que alguien también preguntaba, ¿y qué pasó con los proyectos? ¿Dónde están? O las empresas, ¿verdad? Aquí lo que está planteándose es que todos aquellos procesos que habían de gestión de permisos y todo eso, obviamente la ley los ha prohibido, pero lo que estamos planteando es que estos deben de quedar archivados, deben de irse ya a lo que era el Ministerio de Economía, la Dirección de Minas y Hidrocarburos, que ahora la han convertido en otra dirección, ¿verdad? Pero obviamente lo que estamos planteando es que todos esos procedimientos quedan ya archivados, no tienen ningún efecto, ¿verdad? Y obviamente van a quedar en la historia del país, y eso es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, estamos planteando en esta parte de que ese cierre debe de empezar por, ¿verdad?, dejar ya liquidados esas propuestas, ¿verdad? Porque los rumores son de que nuevamente andan por ahí los mineros y que quieren volver a llegar a los municipios, están hablando con la gente, están creando algunas estructuras comunitarias para entrar. Entonces, obviamente, para evitar eso, entonces, lo más saludable es decir, mire, todo eso que tiene que ver con empresas mineras deberían de quedar archivados. Y entonces aquí plantea el reglamento, ¿verdad?, de que ningún funcionario de los actuales que tengan que ver o que tengan relación con este tema está autorizado para dar ningún permiso ni facultar nada para actividades, ni los alcaldes a nivel de los municipios, ni los ministerios, ¿verdad?, a nivel del Ejecutivo estarán facultados para estas actividades. Entonces, por lo tanto, cualquier empresa que ande haciendo actividades relacionadas a esto podría ser sancionada en algún momento, como lo establece la ley de minería, ¿verdad? Y obviamente si la población en algún momento se da cuenta o supiere de que hay empresas mineras que andan haciendo ese tipo de actividad, lo que estamos planteando es que exista la posibilidad de activar el sistema judicial, de decir, mire, hay empresas mineras explorando, y entonces se pueda denunciar, ¿verdad?, en las instancias respectivas, ¿verdad? Ya puede ser en la fiscalía, puede ser en los tribunales ambientales, o en alguna otra que se deba de habilitar, ¿verdad?, para que se pueda denunciar estas actividades. Entonces planteamos también esa posibilidad de que desde la gente, desde las comunidades, se abra ese camino y no buscar otros caminos que sean como más difíciles de recorrer. Entonces aquí con un simple aviso, ¿verdad?, se pueda solventar eso. Y entonces, ¿qué significa ese cierre técnico de las minas, ¿verdad? Eso hay que decir de que tenemos que, a partir de lo que ya vimos allá en los artículos anteriores, de que se iba a hacer ese censo, de que se iba a hacer ese estudio, que se iba a tener todo ese diagnóstico, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar a realmente responder a esta parte que es la parte medular, digamos, lo que tiene que ver específicamente con ese cierre. Y por cierre de las minas, ¿verdad?, se va a entender el proceso técnico y legal que debe aplicarse a los lugares donde hubo proyectos mineros y a los expedientes administrativos de la minería para su terminación y archivo. O sea, son como tres cosas, ¿verdad? La parte técnica, la parte administrativa, ¿verdad?, y la parte legal, ¿verdad?, que tiene que ver con esas etapas
y que de alguna manera la parte legal es el cierre, la prohibición, el archivamiento de eso, ¿verdad? La parte administrativa es, ¿verdad? No hay ningún procedimiento en proceso, están cerradas las puertas, pero a eso hay que hacerle algún proceso, ¿verdad? Y ese proceso es al que nos vamos a referir, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es el responsable de diseñar un plan de cierre de las minas, ¿verdad? Y este plan de cierre de las minas va a implicar todas aquellas actividades, ya sea económicas, ambientales, sociales, psicológicas o todo lo que le queramos llamar, va a implicar, ¿verdad?, elaborar ese plan y decir, bueno, en la parte ambiental vamos a hacer esto, en la parte social vamos a hacer esto, en la parte económica vamos a hacer esto, ¿verdad? En la parte política incluso vamos a hacer esto. Entonces, ese plan de cierre de minas, ¿verdad?, es responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, según lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad?, para que se pueda realizar. Y obviamente aquí hay que poner atención, el artículo 12 dice que es el Estado el responsable directo para desarrollar el cierre de las minas. Esto es un poco complicado porque obviamente la explotación minera lleva como sus etapas, ¿verdad? La etapa de prospección, la etapa de investigación, análisis, exploración, explotación y al final dice cierre de minas. Entonces, aquí se hicieron todas las etapas anteriores menos el cierre de minas. Entonces, obviamente, para cerrar ese ciclo de la parte de explotación minera hay que hacer ese cierre de minas. Pero ese cierre de minas es obligación de las empresas mineras y no del Estado. Pero ahora aquí, ¿verdad?, como las ganancias se fueron, ¿verdad?, pero los impactos quedaron, entonces es el Estado el que tiene que responder por eso. Y no solo es el Estado, es con nuestros impuestos. Pero al final nosotros vamos a financiar el cierre de esas minas. Eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Entonces, y no hay que darle tantas vueltas. Pero eso es lo que hay que decir, ¿verdad? Que el Estado sigue siendo responsable y no se vale aquí derivar responsabilidades a las empresas mineras, ni a otra gente, ni a las comunidades, mucho menos, sino que es el Estado el responsable de eso. Entonces aquí viene ya esa parte del cierre de las minas, que es la parte de la remediación ambiental. En teoría, cuando se hace un proyecto, el estudio de impacto ambiental, se dice qué impacto va a causar este proyecto X o Y en una zona, ¿verdad? El mismo estudio debería de decir de qué manera se van a resarcir esos daños. En el caso aquí, como no hubo dicho estudio, no hubo dicha parte del proceso, entonces hay que hacer esa remediación, ¿verdad?, como lo hemos planteado. Y aquí es el Ministerio de Economía, el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?, desarrollarán acciones de remediación ambiental por los daños causados. Y entonces aquí, ¿qué significa? Revertir las condiciones hacia un ambiente sano y una vida digna. Entonces, para revertir esta situación, ¿verdad?, ustedes ya lo estaban viendo con Luis, ¿verdad?, hay impactos serios en el agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué implica revertir esos impactos en el agua? Bueno, habrá que hacer toda una serie de actividades que tengan que ver con ir saneando esa situación, ¿verdad?, para que el agua, por lo menos del río San Sebastián, ¿verdad?, sea una agua que esté en condiciones diferentes a la que está ahora. Pero no solo es el tema del agua, también ahí hay residuos mineros, hay incluso contenedores que han quedado con mercurio, con cianuro en esa zona, y también hay que ver qué se va a hacer con eso. Entonces, eso también es parte de la remediación y es pasar de un estado desfavorable, digamos, de como está ahora, a generar condiciones de una mejor situación. Entonces ahí, ¿verdad?, si hay que meter quizás todos esos escombros que han quedado o trasladarlos a otro lado, hay que hacerlo. Si hay que remover, ¿verdad?, algunas zonas que han quedado afectadas, hay que hacerlo de tal manera que se pueda volver una zona productiva. Entonces, por remediación ambiental vamos a entender sanear o corregir ambientalmente las perturbaciones de las áreas utilizadas o afectadas por la ejecución de actividades mineras, ¿verdad? Entonces esto de alguna manera es, ¿verdad?, como repito, ¿verdad?, volver de alguna a un equilibrio ambiental esa zona donde al menos el aire y el agua que se tengan ahí sean un poco aceptables para la vida de la población. Entonces, porque ahora siguen minando, entiendo yo, se sigue afectando, se sigue trabajando con mercurio. Entonces eso no ha cesado y obviamente eso sigue afectando a la población.
Entonces, aquí más o menos una idea de lo que les planteaba el ciclo minero, ¿verdad? Hay una fase de exploración, planificación, construcción de la mina, producción, y hay un cierre de minas y recuperación de las zonas afectadas. Obviamente, todo proyecto minero contamina, ¿verdad? Cualquier actividad de esa naturaleza va a generar un impacto y ese impacto hay que mitigarlo, reducirlo, eliminarlo en la medida de lo posible. Entonces, esos son como las etapas de la minería. Y luego hay un séptimo capítulo que es la excepcionalidad de la aplicación del reglamento. Entonces, esta parte, hay que decir que este reglamento aplica nada más para los mineros artesanales, ¿verdad? O sea, los que se dedican a explotar minería de manera artesanal ahora por lo menos en San Sebastián, ¿verdad? Y no aplica, ¿verdad? Para los que de alguna manera se dedican a elaborar joya, ¿verdad? Que también ha sido una tradición de esa zona que se trabaja bastante el oro, ¿verdad? Pero aquí lo que se ha dicho es, mire, si quieren seguir haciendo ese tipo de actividad, que no sea con oro producido en la mina de San Sebastián. Si van a seguir trabajando artesanalmente la joyería, que la hagan con materias primas importadas. Pero también se está diciendo que el Estado debe de tener un control de dónde proviene esa materia prima, cómo entró al país, si entró por los canales legales, ¿verdad? Entonces debe de especificarse de cómo se va a ver la procedencia de eso y que no va a afectar esa economía local, digamos, de la zona, ¿verdad? Que ha sido tradición de siempre. O sea, todos sabemos que la minería contamina, pero me imagino yo que si va a quedar abierta esa puerta será con materias primas de otros lugares y no del país. Y luego, tampoco se va a ver afectada la otra parte, como creo que Luis lo decía, de la minería no metálica. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, mire, queda vigente una parte de la ley de minería que estaba desde 1995 en lo que se refiere a minería no metálica, pero la ley de prohibición de minería metálica, ¿verdad? Expresamente, ¿verdad? Prohíbe la minería metálica. Entonces ahí queda como esas dos cosas. Tenemos una ley de prohibición de minería metálica, pero tenemos una parte vigente de la ley de minería que se refiere a sacar piedra, sacar arena, sacar todos esos materiales que no son metálicos, ¿verdad? Queda vigente. Y luego tenemos entonces esas dos legislaciones. Y luego al final, ¿verdad? Planteamos que este reglamento derogue totalmente al anterior para que este mecanismo que nosotros estamos proponiendo aquí, ¿verdad? Sea el que se implemente a partir de la aprobación de este reglamento. Yo creo que solo este. Bueno, eso es lo que dice ese papelito que tienen ustedes ahí en la mano, así de una manera más resumida. Van a tener chance de leerlo. Yo no quise profundizar tanto en el contenido, sino más en explicar un poco cómo hemos avanzado en esto. Y obviamente, pues, esperaríamos que la mesa va a trasladarse a Casa Presidencial a entregarlo. Esperaríamos que tenga una buena receptividad, ¿verdad?, de parte de las autoridades. Así que, muchas gracias. Ahorita es el momento de hacer preguntas y sobre la propuesta de ley, sobre la propuesta de reglamento, perdón, y aquí va a estar